Madrid parecía tranquila aquella noche, pero no lo estaba. Mientras Samuel solo quería llegar a casa con su hijo, el destino le tenía preparada la decisión más peligrosa de su vida. Porque a veces, el héroe no es el que lleva capa, sino el que no puede permitirse mirar hacia otro lado. Samuel vivía en Vallecas, en un piso sencillo, con paredes que ya habían escuchado demasiados suspiros y demasiadas noches sin dormir. Se levantaba cada mañana antes del amanecer. Preparaba un café rápido, de esos que no saben bien, pero calientan. Y miraba durante unos segundos la foto de la mujer que ya no estaba. No necesitaba más. Ese gesto era suficiente para recordarse a sí mismo que debía seguir, aunque doliera. Luego iba a despertar a su pequeño tesoro. Ángel, un niño de 6 años, con ojos enormes, sonrisa luminosa y esa inocencia que solo los niños todavía conservan en un mundo tan duro. Ángel no veía el cansancio en su padre, ni las preocupaciones que lo rondaban. Él solo veía a su héroe. Y quizá eso era lo que mantenía a Samuel en pie. Desayunaban juntos, tostadas sencillas, colacao para el niño, café para él. Conversaciones pequeñas, pero llenas de vida. Papá, ¿vamos al retiro este domingo? Si consigo terminar el turno y no explota nada, te lo prometo. ¿Y podemos comprar churros? Eso ya es negociar demasiado, respondía Samuel con una sonrisa cansada. Madrid era dura, sí, pero también tenía esos momentos pequeños, casi invisibles, que te recordaban que la vida todavía podía ser preciosa. Mientras Samuel luchaba cada día por pagar facturas, mantenerse a flote y ser padre y madre al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, en un mundo completamente distinto, otra persona también luchaba contra su propia soledad. Elena Valdés, CEO de una de las empresas más influyentes del país, caminaba entre trajes caros, oficinas de cristal y reuniones interminables. Elegante, brillante, respetada, y sin embargo, terriblemente sola. Desde la distancia cualquiera pensaría que lo tenía todo: dinero, poder, reconocimiento. Pero nadie sabía cuántas noches se quedaba mirando por la ventana de su despacho, Madrid iluminada a sus pies, preguntándose si todo aquello realmente valía la pena. Nadie imaginaba cuánto peso cargaban sus hombros. Y como en toda buena historia española, donde el éxito atrae envidias, cerca de ella se movía una sombra. Javier Ortega, su subdirector. Sonrisa correcta, traje impecable, palabra suave. Pero detrás, ambición pura, fría y peligrosa. Mientras saludaba cortésmente, mientras aparentaba lealtad, ya estaba planeando su traición. 2 mundos completamente distintos. 2 personas que no deberían haberse cruzado jamás. Uno luchando por sobrevivir, la otra luchando por no derrumbarse. Madrid, testigo silenciosa de todo, ya había decidido su destino. Sin saberlo, Samuel y Elena estaban a punto de encontrarse, y nada volvería a ser igual. Porque hay noches que marcan un antes y un después, y la suya estaba a punto de empezar. Madrid, de noche, es otra ciudad. Las luces de la Gran Vía brillan como si intentaran ocultar todo lo oscuro que no quiere verse. Los coches siguen su ruta, los bares se llenan de risas y conversaciones, mientras en otras esquinas la vida se vuelve más fría, más silenciosa, más peligrosa. Esa noche, la ciudad parecía tranquila, pero no lo estaba. Elena Valdés salía de una gala empresarial en un hotel elegante de la Castellana. Vestía de negro, perfecta, impecable, con ese aire de mujer fuerte que había aprendido a construir como armadura. Había sonreído para las cámaras, había estrechado manos, había hablado de inversiones, crecimiento, estrategias. Pero en el fondo, lo único que quería era llegar a casa, quitarse los tacones, respirar, dejar de ser la CEO por unas horas y volver a ser simplemente Elena. Mientras caminaba hacia el parking subterráneo, el sonido de la calle comenzaba a apagarse. Sus tacones resonaban contra el suelo, acompasados, firmes, hasta que algo cambió. Una sensación en el estómago.
esa intuición que te avisa antes de que la razón entienda lo que está pasando. Se detuvo. Miró alrededor. Vacío. Demasiado vacío. Apretó el bolso. Dio un paso más. Y entonces lo sintió. Una mano dura la agarró por el brazo. Otra le tapó la boca. Todo pasó tan rápido que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sin hacer ruido, susurró una voz grave, fría, sin vida. Intentó gritar. Nadie podía oírla. Intentó zafarse. Pero eran dos. Intentó correr. No la dejaron. La arrastraban hacia una SUV negra aparcada en una esquina oscura del parking. La puerta ya estaba abierta. El plan estaba perfectamente calculado. Elena no era débil. Nunca lo había sido. No había llegado donde estaba por casualidad. Sus uñas se clavaron en la piel del agresor, golpeó, pataleó, mordió. No iba a permitirse desaparecer sin luchar. No iba a permitir que la borraran de su vida sin resistencia. Pero el miedo es traicionero. El cuerpo tiembla, el aire pesa, la mente se llena de imágenes horribles. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió algo que no recordaba. Puro terror. Mientras tanto, en la superficie de ese mismo parking, alguien más caminaba hacia el ascensor. Samuel y su pequeño Ángel. Venían de comprar unas cosas de última hora. Ángel llevaba una bolsa de patatas fritas como si fuera un tesoro, y Samuel ya estaba pensando en la cena rápida que improvisaría al llegar a casa. «Papá, mañana en el cole tenemos deporte», decía el niño. «Ojalá nos toque fútbol. Ojalá no os haga correr demasiado», respondió Samuel, medio bromeando, medio agotado. La normalidad. La simple y maravillosa normalidad. Hasta que el destino decidió interrumpirla. Un grito, no fuerte, no claro, pero suficiente para helarle la sangre. Samuel se detuvo. Ángel también. «¿Has oído eso, papá?» Sí, lo había oído. Y no era un ruido cualquiera. Era un grito ahogado, un grito de auxilio. Las manos de Samuel se tensaron. Su corazón empezó a golpearle en el pecho con violencia. Miró hacia el pasillo del parking inferior. Dudó un segundo. Solo uno. Un segundo eterno. Entonces lo vio. Allí abajo, a unos metros de distancia, aquella mujer luchaba desesperadamente por no ser metida en la furgoneta. Las luces del parking parpadeaban. El sonido de los pasos apresurados. La brutalidad de esas manos sujetándola. Y en ese instante, Samuel sintió dos cosas enfrentarse dentro de él. El instinto de proteger a su hijo. Y el instinto de no abandonar a esa mujer. Es fácil juzgar desde fuera. Es fácil decir, yo haría esto, o yo haría lo otro. Pero cuando estás ahí, cuando el miedo es real, cuando la decisión puede costarte la vida, solo hay un segundo para elegir. Samuel tragó saliva. Cerró los ojos un instante. Y decidió. «Ángel», dijo con una voz firme que su hijo nunca le había escuchado. «Escúchame bien, ¿vale?» El niño abrió los ojos, serio, sin entender pero sintiendo que aquello no era un juego. «Vas a correr hacia el supermercado, lo más rápido que puedas. Entras y pides ayuda. Di que llamen a la policía. No te pares. No mires atrás. ¿Me has entendido?» Ángel empezó a temblar. «Pero papá, hazlo, ahora». Y fue entonces cuando ocurrió algo que marcó el alma del niño para siempre. Ángel no preguntó más. No lloró. No discutió. Solo asintió. Porque confió. Porque sabía que su padre no le estaba pidiendo algo pequeño. Le estaba pidiendo valor. Corrió. Y Samuel, sin pensarlo más, bajó las escaleras del parking a toda velocidad. Cada paso era una decisión irreversible. Cada respiración, una batalla interna entre el miedo y la determinación. Cuando llegó, los secuestradores casi habían metido a Elena por completo dentro del vehículo. Solo una de sus piernas seguía afuera, luchando con la poca fuerza que le quedaba. «¡Eh!», rugió Samuel con una voz que salió del fondo de su alma. «¡Dejadla!». Los hombres giraron la cabeza. Se detuvieron un segundo. Analizaron la situación. Un desconocido, alto, fuerte, decidido. Uno de ellos sonrió con desprecio. «No te metas donde no te llaman».
Pero era tarde. Samuel ya se había metido. Y no pensaba salir. No sabía si iba a ganar. No sabía si iba a salir vivo. No había tiempo para pensar en consecuencias. Solo había una certeza en su mente. No iba a permitir que esa mujer desapareciera. No iba a permitir que Madrid se la tragara en silencio. No iba a permitir ser otro que miró y siguió caminando. Porque hay noches que cambian una vida. Y la suya acababa de empezar. Cuando Samuel gritó, el eco retumbó en el parking como un golpe seco. Los agresores giraron la cabeza y, durante una fracción de segundo, todo se quedó en silencio. Fue ese tipo de silencio espeso, tenso, que anuncia tormenta. Uno de ellos soltó una carcajada breve, arrogante, como quien mira a alguien que considera inferior. «Lárgate, tío, esto no va contigo». Pero Samuel ya había dado un paso más. Y cuando das ese paso, ya no hay vuelta atrás. El corazón le golpeaba con fuerza. El miedo estaba ahí, claro que sí. No era un héroe de película, era un padre, un hombre cansado, un trabajador cualquiera. Pero, aún así, se plantó delante de aquella furgoneta como si su cuerpo pudiera detener el mal por pura voluntad. El agresor que la sujetaba por los hombros soltó a Elena durante un segundo para encararse con él. Ese segundo fue oro. Elena, con las pocas fuerzas que le quedaban, logró impedir que cerraran la puerta del todo. Su respiración estaba entrecortada, sus ojos abiertos de par en par, el pánico dibujado en cada gesto. Nunca, ni siquiera en las peores reuniones, había estado tan cerca del borde del abismo. Samuel no lo pensó, se lanzó. Fue una embestida directa, impulsada por pura adrenalina. Empujó a uno de los hombres contra el lateral del coche. Se escuchó el golpe seco del cuerpo contra el metal. El otro reaccionó rápido y le soltó un puñetazo directo a la mandíbula. El impacto le hizo tambalearse. El sabor metálico de la sangre inundó su boca, pero no cayó. La rabia, la impotencia, la necesidad de proteger. Todo eso ardió dentro de él como una hoguera. Samuel agarró al agresor por la chaqueta y lo tiró al suelo. El tipo rodó sobre el cemento y soltó una maldición. El otro sacó algo del bolsillo. Samuel sintió el peligro sin necesidad de verlo. Se preparó para lo peor. Pero no era un arma, era una porra extensible. «Has elegido mal noche para hacerte el héroe», escupió uno de ellos. La porra impactó contra el costado de Samuel. El dolor fue inmediato, cortante, casi paralizante. Le faltó el aire. Aún así, siguió. Se lanzó contra él, lo agarró por la muñeca y forcejearon. Fue una pelea sucia, real, de esas que duelen de verdad. No había elegancia, no había movimientos perfectos, solo golpes torpes, respiraciones rotas, músculos tensos, cuerpos chocando, rodillas que fallan, manos que buscan aferrarse a algo. Samuel recibió otro golpe en la espalda. El dolor subió por su columna como una descarga eléctrica. Sus rodillas se doblaron por un segundo, pero se obligó a mantenerse en pie, porque Elena seguía allí, porque Ángel estaba corriendo solo hacia el supermercado, porque si él caía, esa mujer desaparecía. Elena intentó salir de la furgoneta. Consiguió sacar una pierna. Uno de los hombres la empujó hacia adentro brutalmente. Se golpeó con el marco de la puerta y soltó un aliento ahogado. Samuel vio eso y sintió como algo dentro de él se encendía. No era rabia solo, era algo más profundo. Algo que nace cuando sabes que eres el último muro entre alguien y la oscuridad. Con un rugido que no parecía humano, se lanzó de nuevo. Golpeó al agresor del arma, lo tiró contra el capó, lo inmovilizó unos segundos apoyando todo su peso sobre él. El otro volvió a abalanzarse. Samuel recibió un puñetazo directo a la ceja. Notó la piel abrirse. La sangre comenzó a deslizarse por su rostro, pero aguantó. «¡Corre!», gritó hacia Elena sin saber ni si ella podía oírle. Ella forcejeó. Sus manos tropezaron con el borde del asiento. Se impulsó. Por un instante su cuerpo estuvo mitad dentro, mitad fuera. Su respiración se convirtió en una lucha desesperada. Y entonces, un sonido, lejano primero, más nítido después. Sirenas,
las sirenas de policía. Los agresores se congelaron. Se miraron entre ellos. ¡Vámonos!, soltó uno maldiciendo. Intentaron empujar a Elena dentro una última vez. Samuel, con el último resto de fuerza, se lanzó y la agarró del brazo, tirando de ella hacia sí. La furgoneta dio un golpe de acelerón. Sus neumáticos chirriaron. El forcejeo se volvió frenético. Y en ese instante crítico, Elena cayó hacia Samuel. Ella estaba libre, pero Samuel cayó con ella. Ambos rodaron por el suelo. Elena quedó protegida bajo su cuerpo. El golpe fue brutal. El mundo se volvió borroso durante un segundo. La furgoneta salió disparada. Desaparecieron. Silencio. Respiraciones entrecortadas. Palabras que no salían. Dolor en cada músculo. Y de pronto, gente corriendo. Seguridad del edificio. Una mujer gritando que ya había avisado a la policía. Un guardia intentando entender qué había pasado. Elena intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió. Samuel, con la cara ensangrentada, los ojos semicerrados, la respiración rota, todavía estaba sujetando su brazo, como si su cerebro aún se negara a soltarla. «¿Ya estás segura?», murmuró con dificultad, y entonces lo vio. Ángel, pequeño, asustado, con lágrimas en los ojos, refugiado detrás de un guardia, mirando a su padre como si el mundo fuera a desmoronarse. «Papá». Samuel intentó decir algo, una broma, algo para tranquilizarle, algo que hiciera menos terrible aquello. Pero solo consiguió sonreír levemente, y se desplomó. Elena, aún temblando, consiguió arrastrarse unos centímetros hasta él. Se arrodilló a su lado. Sus manos temblorosas tocaron su rostro. «No, no te duermas. No ahora. No después de esto», susurraba con la voz rota. Los paramédicos llegaron. Luces azules, voces rápidas, manos levantándolo, una camilla, un cuello inmovilizado, Ángel llorando. Un asistente intentado consolarlo. Él intentando correr hacia su padre. «Tranquilo, chiquitín, van a estar bien», le decían. Pero nadie lo sabía. Y Elena, que había pasado años creyendo que nada podía derribarla. Sentía por primera vez en mucho tiempo algo que no tenía nada que ver con el poder, ni el éxito, ni los negocios. Sentía culpa, sentía gratitud, sentía miedo, porque un desconocido había puesto su vida por delante de la suya. Porque si ese hombre no hubiera estado ahí, ella hoy no existiría. Y Madrid, esa ciudad dura pero justa, había sido testigo de algo que no se ve todos los días. Un padre, un hombre normal, plantándole cara a la oscuridad y ganando, aunque casi le costara la vida. El hospital olía a desinfectante, a pasillos largos, a gente esperando respuestas que nunca llegan a tiempo. Las luces blancas, los ecos de pasos, las voces de enfermeras que entran y salen, el sonido constante de máquinas. Ese tipo de lugar donde el tiempo parece detenerse. Pero el corazón no. Samuel estaba tumbado en una camilla, inconsciente, con el rostro herido, la ceja vendada, un par de cables pegados al pecho y un suero goteando lentamente. Su cuerpo, fuerte por fuera, estaba lleno de moratones y golpes que dejaban claro lo que había ocurrido. Pero lo que nadie podía ver era la batalla interior que él había librado. Ángel estaba sentado en una silla, abrazando una manta que alguien del hospital le había dado. Su carita estaba hinchada de llorar, los ojos rojos, las manos pequeñas apretadas en silencio. Intentaba hacerse el valiente. Pero tenía 6 años, y el hombre que era su universo estaba detrás de una puerta. Y entonces llegó ella, Elena Valdés, todavía con la ropa algo arrugada, el maquillaje medio corrido por el sudor y por el miedo, pero caminando recta, digna, como siempre. Aún le temblaban los dedos, pero no iba a permitir que nadie lo notara, o al menos, eso intentaba. Se detuvo al ver a Ángel. Durante unos segundos, simplemente lo observó. Un niño pequeño, solo, en un hospital, esperando a su padre, esperando sin saber si iba a despertar. El corazón de Elena dio un vuelco. Se acercó despacio. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó suavemente.
Ángel levantó la mirada. No la reconocía por ser CEO ni por salir en revistas. Para él, solo era una desconocida más, pero su voz no sonaba fría, no daba miedo. Asintió. Elena se sentó a su lado con cuidado, como si temiera romper algo. «Tienes un padre increíble», dijo ella casi en un susurro. Muy poca gente habría hecho lo que él hizo. Ángel bajó la mirada. «No quiero que se muera». No gritó. No lloró. Lo dijo como quien confiesa un secreto frágil. Y esas palabras atravesaron a Elena como un cuchillo. Le habría gustado decirle, «No va a pasar nada. Todo va a estar bien. No te preocupes». Pero Elena no era de las que prometen mentiras. Así que respiró hondo y fue honesta. «Tu padre es fuerte, muy fuerte, y no está solo», añadió sin darse cuenta de que también se lo estaba diciendo a sí misma. En ese momento salió una doctora. «¿Familia de Samuel Reyes?» Ángel se levantó de golpe. Yo soy su hijo». La doctora sonrió con calidez. «Tranquilo, cariño. Está estable. Tiene golpes fuertes, una costilla fisurada y mucha contusión muscular, pero no hay daños internos graves. Necesitará reposo y cuidados unos días, pero va a salir adelante». Ángel se echó a llorar, pero esta vez de alivio. Elena se llevó una mano al corazón. No sabía que había estado conteniendo el aire hasta ese segundo. Una corriente de paz, mezclada con emoción, la recorrió entera. «Puede entrar uno a verlo», dijo la doctora. Ángel miró a Elena, y Elena entendió. «Ve, estará deseando escuchar tu voz». El niño entró corriendo. Elena se quedó fuera, sola por un instante. Cerró los ojos. La imagen de Samuel lanzándose contra los agresores se repitió en su mente como una película que no termina. Y también apareció otra imagen. Javier, su subdirector, su sombra, su traición. Apretó los puños. No podía permitirse caer. Entró en la habitación unos minutos después, cuando Ángel, agotado, empezó a quedarse dormido apoyado en el borde de la cama de su padre. Samuel ya estaba consciente. Sus ojos, cansados, se abrieron lentamente. Intentó moverse, pero el dolor lo frenó. Y entonces la vio, a ella, de pie, a su lado, mirándolo de una forma que nadie lo había mirado nunca, con respeto, con gratitud, con humanidad. «Hola», dijo Elena con una voz suave que no solía usar. Bueno, ya sabes quién soy». Samuel intentó sonreír. «Sigo vivo, eso ya es buena noticia», murmuró. Elena soltó una pequeña risa nerviosa. No estaba acostumbrada a sentir emociones tan desnudas. Se acercó un poco más. «No sé cómo darte las gracias», confesó. «Me salvaste la vida. Y eso no es algo que pueda pagarse». Samuel negó con la cabeza lentamente. «No lo hice por dinero, ni por heroísmo. Lo hice porque nadie merece desaparecer así. Y porque…» Miró a Ángel dormido y su voz se llenó de algo profundo. «Porque si algún día mi hijo estuviera en peligro, me gustaría que alguien también eligiera ayudarle». Ese pensamiento golpeó a Elena en el pecho. No era una transacción, no era espectáculo, no era épica. Era humanidad. Verdadera, pura, silenciosa. Elena tragó saliva. «Aún así, no pienso irme de aquí como si nada. No pienso agradecer y desaparecer. No me han enseñado a huir de las cosas importantes. ¿Y tú?». Y lo dijo mirándole a los ojos. «Eres importante ahora». Samuel no supo qué responder. Nadie le había dicho algo así en años. Desde que su mujer murió, nadie había decidido quedarse a su lado por voluntad propia. Nadie lo había mirado sin compasión, sin lástima, solo con respeto. Elena miró a Ángel. «Puedo ayudarte en lo que necesites estos días. Médicos, trámites, lo que sea. También puedo ayudar con tu hijo mientras te recuperas. No porque te deba algo, sino porque quiero hacerlo». Samuel dudó, pero no por orgullo, sino porque no estaba acostumbrado a que alguien se quedara. «Gracias, Elena». Ella sonrió por primera vez de verdad esa noche. «De nada, Samuel». Fuera, la ciudad seguía. Los coches pasaban, la vida continuaba. Pero algo había cambiado. En ese cuarto de hospital, con olor a desinfectante y esperanza,
Dos mundos que jamás deberían haberse cruzado, empezaron a reconocerse. No había romance aún, no había promesas, no había certezas, solo una verdad inmensa. Un hombre que había arriesgado su vida, una mujer que había sido salvada, un niño que había aprendido lo que significa ser valiente, y un hilo invisible empezaba a unirlos. Madrid, una vez más, había decidido no abandonar. Los días siguientes al hospital no fueron fáciles. El cuerpo de Samuel dolía con cada movimiento, como si cada músculo le recordara lo que había pasado. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era ver a su hijo mirarle con miedo cada vez que tosía. Se levantaba demasiado rápido o hacía un gesto de dolor. Ángel no quería separarse de él. Dormía en una silla plegable en la habitación del hospital, agarrado a la mano de su padre, como si soltarla significara volver a revivir aquella noche. Y Elena no se fue. No lo dijo, no lo anunció, no hizo ningún discurso. Simplemente se quedó. Volvía cada día, a veces con café recién hecho, del bueno, no ese agua sucia de máquina. A veces con chocolate para Ángel, a veces simplemente con silencio. No era la Elena Sio, fría, intocable, la mujer que dirige juntas y firma contratos millonarios. Era otra versión de ella, más humana, más real, más viva. Samuel al principio se sentía incómodo. No estaba acostumbrado a recibir cuidado. Había pasado tanto tiempo dando, luchando, aguantando solo, que permitir que alguien se quedara era casi más difícil que enfrentarse a los golpes. Pero poco a poco, ya no imaginaba aquellos días sin verla entrar por la puerta. Una tarde cualquiera, mientras Ángel dibujaba un coche imposible con llamas y alas, Elena se sentó frente a Samuel. «He hablado con la policía», dijo con calma, aunque la tensión estaba ahí, escondida en el tono. «Siguen investigando. Tienen pistas». Samuel la miró a los ojos. «Pero tú ya sabes que esto no fue un simple intento de robo, ¿verdad?» Ella tardó unos segundos en responder. «No», admitió finalmente. «No fue casualidad, fue organizado y...» apretó la mandíbula. «Sé perfectamente quién podría estar detrás». Samuel asintió despacio. «Ese podría suena mucho a seguro». Elena soltó una pequeña risa amarga. «Conozco bien el mundo en el que me muevo. El poder no es un premio, es una guerra constante. Y a veces, los que más sonríen son los que más afilan el cuchillo». Y aunque no dijo su nombre, el pensamiento era claro. Javier. Ese nombre flotaba como una sombra. Samuel lo entendió sin necesidad de detalles. No venía de su mundo, pero conocía perfectamente la traición, la injusticia, la cobardía de quienes atacan desde la sombra. «Entonces», dijo él, «no estás solo en peligro tú. Estoy yo. Y está mi hijo». Eso le dolía más que cualquier golpe. Elena bajó la mirada. Su silencio lo dijo todo. «Lo siento», susurró. «De verdad. Esto nunca tendría que haber tocado a tu familia». Samuel negó con la cabeza. «No tienes culpa de que el mundo esté lleno de personas que solo piensan en sí mismas». En ese momento, Ángel levantó la mirada. «¿Papá? ¿Ella es tu amiga?» Samuel se quedó en silencio. «Elena también». Era una pregunta simple, pero enorme. Samuel miró a Elena. Elena lo miró a él. Y antes de que él respondiera, ella sonrió con esa calidez nueva que solo Samuel y Ángel habían conocido. «Si él quiere, yo estaría muy orgullosa de ser su amiga». Ángel la miró serio durante unos segundos. Luego asintió con una dignidad que no parecía de niño. «Entonces sí». A Elena se le humedecieron los ojos sin querer. «Amiga». Qué palabra tan simple, qué palabra tan grande. Desde ese día, Elena empezó a formar parte de su rutina. Cuando dieron de alta a Samuel, ella insistió en llevarles a casa. Él protestó. Ella no aceptó. «No seas cabezota», le dijo sonriendo. «Déjame hacer algo bien por una vez». Vallecas la recibió con su vida diaria. Gente en la calle, olor a panadería, niños jugando, vecinos saludando desde balcones. Una España real, alejada de los despachos de cristal. El piso de Samuel era pequeño, humilde, pero increíblemente cálido. Fotos, dibujos de Ángel en la pared,
Detalles sencillos, pero llenos de vida. Es bonito, dijo Elena y no mentía. Samuel se sentó con cuidado. Ángel corrió a la cocina a por agua. Elena se quedó un segundo de pie mirando ese hogar y sintió una punzada en el pecho. Ella tenía una casa enorme, minimalista, perfecta y más fría que el mármol que decoraba el salón. Aquí había calor. Ángel se acercó con una mantita. «Papá, para que no te duela tanto». Samuel le revolvió el pelo. «Gracias, campeón». Elena observó esa escena y sintió algo que no se compra, no se firma, no se negocia. Algo que hacía años que no sentía. Envidia, pero de la buena. Envidia de algo que ella nunca había tenido. Un hogar de verdad. Por la noche, antes de irse, Elena habló con Samuel en voz baja. «Voy a protegerte», dijo con una determinación que ya no era solo empresarial. «A ti y a tu hijo. No voy a permitir que os pase nada por mi culpa». Samuel la miró largo y tendido. «No tienes que cargar con nosotros». «No lo hago por obligación», respondió firme. «Lo hago porque quiero». Y eso lo cambió todo. En los días siguientes, Elena se convirtió en algo más que una visita ocasional. Los vecinos empezaron a reconocerla. Ángel se acostumbró a verla. Samuel empezó a relajarse cuando ella estaba cerca. Mientras tanto, Javier movía hilos desde las sombras, cada vez más nervioso, cada vez más peligroso. Lo que ninguno sabía aún era que el destino todavía tenía preparada una tormenta mucho más grande. Porque Madrid abraza, sí, pero también pone a prueba. Los días siguieron avanzando y, aunque Samuel ya estaba en casa, la sensación de tranquilidad nunca terminó de asentarse del todo. Había risas, había momentos cálidos, había pequeños instantes de normalidad, pero debajo de todo eso seguía latiendo una verdad incómoda. El peligro no había desaparecido. La policía continuaba investigando. Llamadas, declaraciones, reconstrucciones de hechos, informes interminables. Elena acudía a cada reunión con firmeza, pero cuando salía del edificio policial, siempre lo hacía con la misma sensación pegada al pecho. El enemigo seguía suelto, y no era un desconocido. Era alguien a quien había confiado mucho, quizá demasiado. Javier Ortega, nombre respetado, trajeado, educado, brillante, admirado en el mundo empresarial. Y bajo esa capa impecable, un depredador paciente. Una tarde gris, de esas que parecen dibujadas con lápiz, Elena fue citada para una reunión clave. Samuel insistió en acompañarla, aunque aún caminaba con cierta rigidez. Ella aceptó, no por necesidad, sino porque su sola presencia le daba una extraña sensación de seguridad. Al llegar, un inspector los hizo pasar a una sala privada. «Tenemos algo», dijo colocando unos documentos sobre la mesa. «No podemos afirmarlo al 100%, pero ya no es solo sospecha. Es bastante claro que el intento de secuestro fue planificado desde alguien de dentro de la empresa». Elena apretó los dientes. Lo sabía. Lo había sentido desde el primer momento. Pero escucharlo de boca de la policía era otra cosa. ¿Y sí?, continuó el inspector. «Todo apunta a Javier Ortega». Samuel no apartó la mirada de la gente. «¿Y qué vais a hacer?» «Estamos reuniendo pruebas suficientes para que el juez autorice actuaciones más directas. Pero hay algo que debéis saber. No es un tipo improvisado. Es frío, calculador. Y ahora mismo es consciente de que la investigación va hacia él, lo cual lo vuelve más peligroso». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Samuel habló despacio. «¿Quiere decir que puede intentar algo más?» El inspector asintió. «¿Sí? Y no solo contra la señora Valdés, también contra usted. Usted es el único civil testigo directo que los frustró. Y por desgracia, un hombre así no deja cabos sueltos». Samuel bajó la mirada un segundo. Pensó en Ángel, solo en él. Ese pensamiento siempre era su centro, su brújula, su frontera. «No voy a vivir con miedo», dijo finalmente, firme. El inspector lo miró. «No se lo pedimos, pero sí le pedimos prudencia». A la salida de la comisaría, el frío madrileño parecía calar aún más. Elena caminaba en silencio. Samuel también.
hasta que ella habló. Podrías haber evitado todo esto si esa noche hubieras seguido de largo, dijo mirándolo. Podrías haber salvado tu vida, tu tranquilidad, tu seguridad y la de tu hijo. Samuel sonrió levemente. ¿Y dormir tranquilo sabiendo que pude ayudar y no lo hice? Eso tampoco es vivir. Elena se quedó callada, porque tenía razón, y porque, aunque no lo decía, había algo dentro de ella que empezaba a cambiar. Las siguientes semanas fueron una mezcla extraña de normalidad y tensión. Samuel retomó poco a poco parte de sus rutinas, aunque con cuidado. Ángel volvió al colegio, pero no se iba sin abrazar a su padre 2 veces antes de salir, como si quisiera memorizar su calor. Elena volvió a su despacho, a sus juntas, a su mundo de acero y cristal, pero ya no era la misma. Donde antes solo veía números, ahora veía personas. Donde antes solo había ambición, ahora había responsabilidad humana. Y Javier sonreía. Demasiado. Un día, Elena entró en la sala de juntas. Javier ya estaba allí, revisando documentos. «Me alegra verte trabajando como siempre», dijo él con su falsa cordialidad. «¿Sí?», respondió ella con calma. La empresa no puede parar solo porque alguien quiera destruirla. Sus miradas se cruzaron. No fue una mirada cualquiera. Fue una guerra silenciosa. Javier inclinó la cabeza con una sonrisa cortada. «Qué tragedia lo que te ocurrió. Menos mal que hubo un héroe por casualidad, ¿verdad?». Elena sintió el veneno en cada palabra. «En la vida no creo en las casualidades, Javier», respondió con frialdad elegante. «Creo en decisiones». Y se marchó. Él apretó la mandíbula. Cada vez controlaba menos su máscara. Cada vez estaba más desesperado. Mientras tanto, Samuel recibía una noticia que le revolvió el alma. La policía pasó por su casa para avisarle de algo. Habían encontrado señales claras de que alguien había estado siguiendo sus movimientos los últimos días. No era imaginación, no eran nervios, era real. Habían intentado vigilarlo. Probablemente planeaban algo. Ángel dormía cuando Samuel recibió la noticia. Elena estaba allí también. Había ido a traerles comida, como solía hacer últimamente. Cuando escuchó a la gente, sintió como el cuerpo se le helaba. Su rostro cambió. Se acabó la duda. Se acabaron las sospechas abstractas. Ahora el peligro tenía forma. Tenía dirección. Tenía intención. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la casa. Elena se acercó a Samuel. «Esto no es justo para él», dijo mirando al niño dormido. «No es justo para ti. Ni para nadie». Samuel respiró hondo. «La vida nunca me ha regalado justicia», respondió con serenidad dura. «Yo he tenido que pelearla siempre». Elena lo miró largo rato. Había admiración en su mirada. Respeto. Y algo más que ella no quería todavía poner en palabras. «Samuel», dijo con una firmeza que pocas veces había mostrado fuera de la empresa. «Ya no estamos en una historia de negocios, ni en una batalla de poder. Esto ya es personal. Y si él cree que voy a dejar que toque a tu hijo, que toque a alguien que quiero proteger, está muy equivocado». Samuel la miró sorprendido. «Alguien que quiero proteger». Esas palabras no se dicen a la ligera, menos aún por una mujer como Elena. Madrid, al otro lado de la ventana, seguía con su vida. Pero para ellos, la calma había terminado. Y, sin saberlo aún, se acercaban a la tormenta más peligrosa de todas. La tensión ya no era una sombra invisible. Ahora era una presencia constante, un peso en el aire, una sensación incómoda que se pegaba a la piel. Samuel lo notaba en cada respiración. Elena lo sentía en cada paso que daba dentro de su oficina. Incluso Ángel, aunque no entendía del todo lo que pasaba, sabía que algo no estaba bien. Los niños perciben cosas que los adultos intentan esconder. Una noche, más fría de lo normal para Madrid, el timbre del teléfono de Elena sonó mientras revisaba documentos en su despacho. No era una llamada laboral, era la policía. «Tenemos autorización judicial», dijo el inspector. «Vamos a actuar contra Javier Ortega, pero queremos que esté preparada. Él puede intentar algo antes de caer. Y Samuel también debe saberlo». Elena colgó, respiró hondo y notó cómo la sangre le hervía. No miedo,
No ya. Esta vez era determinación, rabia contenida, la convicción de que no iba a permitir que aquel hombre volviera a hacer daño a nadie. Llamó a Samuel. Mañana será un día decisivo, dijo sin rodeos. Prométeme que no vas a salir solo. Prométeme que cuidarás de Ángel. Samuel no tardó ni un segundo. Te lo prometo. La mañana siguiente amaneció gris, con ese cielo plomizo tan madrileño que parece anunciar algo grande. Samuel llevó a Ángel al colegio, pero mientras le acompañaba hasta la puerta, lo abrazó unos segundos más de lo normal. «Eres mi campeón, ¿vale? Pase lo que pase. Recuerda eso». Ángel sonrió, aunque algo dentro de él decía que su padre estaba sosteniendo el mundo con los hombros. Mientras tanto, Elena entró en la empresa como si caminara hacia un campo de batalla. Traje impecable, cabello recogido, mirada firme. Por fuera, la CEO de siempre. Por dentro, puro acero. Javier ya estaba allí. «Buenos días», dijo él con esa sonrisa calculada. «Buenos días», respondió ella fría. Sabía que en cuestión de horas la policía se presentaría. Sabía que él lo intuiría. Y sabía que, acorralado, podía ser peligroso. La mañana avanzó, y llegó el momento. Las puertas del edificio se abrieron. Policías entrando. Seguridad reforzando accesos. Murmullos. Rumores por los pasillos. Miradas nerviosas. Un agente se acercó a Elena. «Señora Valdés, manténgase cerca. Vamos a proceder». Ella asintió. Era el momento. El mundo de Javier comenzaba a desmoronarse. Pero un hombre desesperado es el más peligroso. Casi al mismo tiempo, en Vallecas, Samuel volvía hacia casa tras dejar a Ángel. Iba vigilante, pero intentaba no parecerlo. La calle parecía normal. Gente yendo al trabajo. Tiendas abriendo. Vida cotidiana. Hasta que lo sintió. Esa sensación otra vez. Ese instinto que nunca falla. Se giró lentamente. Un coche negro. Demasiado lento. Demasiado cerca. El motor se aceleró. Samuel apenas tuvo tiempo para reaccionar. Corrió. No hacia su casa, no hacia un portal, sino hacia una zona abierta. No iba a permitir que nadie vinculase aquel peligro con su hijo. El coche frenó en seco delante de él. Dos hombres bajaron. No iban disfrazados. No escondían ya sus intenciones. Uno sonrió. «Te lo advertimos, héroe». Samuel no retrocedió. Sabía que quizá no saldría bien parado. Sabía que aquello podía acabar muy mal para él. Pero también sabía que si hoy caía, Ángel seguiría vivo. Elena seguiría viva. Y eso le bastaba. Apretó los puños. «Si vais a intentarlo, os aviso», dijo con voz firme, sin temblar. «No vais a tocar a nadie que yo quiera». La pelea fue brutal, más que la del parking, más sucia, más violenta. Uno lo golpeó directo en el abdomen. Samuel aguantó. Otro intentó tirarlo al suelo. Samuel resistió. Se defendía con todo lo que tenía. No por orgullo, no por ego. Lo hacía por amor, por instinto, por ese fuego interior que solo los padres conocen. Pero eran dos. Y él seguía recuperándose aún. Su cuerpo ya no respondía igual. Un golpe en la espalda, otro en el rostro. El suelo acercándose. Cayó de rodillas. Volvieron a golpearlo. El mundo le dio vueltas. Pero incluso arrodillado, se negó a rendirse. Se levantó, otra vez. «No vais a ganar», escupió con sangre en la boca. Antes de que el golpe final cayera, se escuchó algo. Sirenas, otra vez. La bendita música de la justicia. Los hombres dudaron. Muy tarde. Coches policiales cerrando la calle. Agentes bajando a toda velocidad. Voces gritando. «¡Quietos! ¡Manos arriba!». Los agresores intentaron huir. No pudieron. La policía los detuvo en cuestión de segundos. Un agente corrió hacia Samuel. «¡Samuel! ¡Tranquilo, ya está!». Respiraba con dificultad. Le dolía todo el cuerpo, pero estaba consciente, vivo, de pie. Y, contra todo pronóstico, sonrió. En ese mismo instante, dentro del edificio de Elena, Javier recibió una llamada. Miró alrededor. Vio a policías avanzar hacia su despacho. Sus ojos se transformaron. Se acabó la máscara. Golpeó la mesa.
¡No habéis ganado! Y por primera vez, dejó ver quién era realmente. Un hombre pequeño escondido dentro de un traje caro. La policía entró. Javier Ortega queda detenido por conspiración, intento de secuestro, amenazas y asociación delictiva. Él intentó resistirse. De nada sirvió. Y entonces, mientras lo esposaban, se cruzó con la mirada de Elena. No hubo gritos, no hubo insultos, solo una mirada. La de una mujer que había sido traicionada, y que aún así, decidió no convertirse en lo mismo. Javier fue sacado del edificio, y con él, el miedo empezó a marcharse. Horas después, en el hospital, Samuel descansaba en una camilla. Nada grave esta vez. Golpes, contusiones, pero seguía siendo ese muro indestructible que la vida se empeñaba en probar. La puerta se abrió. Ángel entró corriendo. ¡Papá! Samuel abrió los brazos como pudo. Ya está, campeón, ya está. Elena entró después, no como CEO, no como víctima, no como empresaria poderosa. Entró como alguien que había encontrado algo que no esperaba. Se acercó, se quedaron mirándose. No hacía falta hablar mucho. Ella apretó su mano. Gracias. Por no dejarme sola. Por no dejar que él ganara. Por proteger incluso lo que yo no supe proteger. Samuel negó despacio. Tú tampoco te rendiste. Elena respiró hondo. Miró a Ángel. Miró a Samuel. Y dijo lo que llevaba tiempo sintiendo. Aunque aún no quería nombrar del todo. Esto ya no va solo de sobrevivir. Ahora va de construir algo que no pueda romperse. Samuel la miró. Y supo exactamente lo que quería decir. Madrid, mientras tanto, seguía brillando allá afuera. Pero ahora ya no brillaba igual, porque habían dejado atrás el miedo. Porque el enemigo por fin tenía nombre, y estaba cayendo. Pero sobre todo, porque sin darse cuenta, ya no eran 3 vidas separadas. Eran algo mucho más fuerte. Algo que el destino no había planeado, pero que ya nadie estaba dispuesto a soltar. Y aunque aún quedaba el último capítulo de esta historia, por primera vez, por fin, existía esperanza. Cuando todo terminó oficialmente, cuando Javier ya estaba detenido, cuando las declaraciones se firmaron, cuando los informes policiales dejaron de llenar las mesas, entonces llegó el verdadero silencio. Ese silencio que no da miedo, ese silencio que trae paz. Pasaron semanas. Samuel volvió poco a poco a la normalidad. Sus heridas cicatrizaron, su cuerpo se fue fortaleciendo de nuevo, y su sonrisa comenzó a aparecer sin esfuerzo. Ángel recuperó la alegría de siempre, volvió a correr, a jugar, a hablar sin miedo, como hacen los niños cuando el mundo vuelve a sentirse seguro. Y Elena también cambió. La mujer que antes vivía encerrada en despachos de cristal, ahora había descubierto algo que el dinero no compra y el poder no garantiza: calidez humana. Empezó a trabajar de otra manera, con otra mirada, con otra responsabilidad. Ya no dirigía solo números, dirigía personas y corazones. Un domingo cualquiera, en el Parque del Retiro, Madrid parecía una postal perfecta. El sol caía suave, los niños corrían, el aire olía a vida. Samuel estaba sentado en un banco, viendo a Ángel jugar con un balón. Elena estaba a su lado, con una sensación que no conocía: tranquilidad. Nunca pensé que acabaría aquí, dijo ella sonriendo. No en este parque, sino en esta vida. Samuel la miró. Yo tampoco, respondió. Pensé que todo lo que me quedaba era sobrevivir. Y resulta que la vida todavía tenía algo que darme. Elena miró al niño. Sus ojos brillaron. No algo, Samuel, corrigió suavemente. Tenía a alguien. Ángel corrió hacia ellos. ¡He metido gol!, gritó con esa felicidad pura que solo existe a los 6 años. Samuel aplaudió. Elena también. El niño se sentó entre ambos, apoyando la cabeza un segundo en el hombro de su padre. Y luego, como si fuera lo más natural del mundo, apoyó la otra mano en la de Elena. Ella se quedó quieta, pero no apartó la mano. La apretó. En ese gesto sencillo había más significado que en 1000 discursos. Era aceptación, era confianza, era cariño. Más tarde, ya al atardecer, pasearon los 3 por Madrid.
Las luces se encendían poco a poco. La ciudad respiraba, viva como siempre, testigo silenciosa de tantas historias, incluida la suya. No hubo declaraciones dramáticas, no hubo promesas exageradas. Lo que hubo fue algo mucho más real, una mujer que ya no estaba sola, un hombre que dejó de pelear la vida en solitario, un niño que ganó algo que el destino le había quitado demasiado pronto, una nueva oportunidad de sentir familia. No hacían falta etiquetas. Lo que existía entre ellos ya tenía nombre. Se llamaba hogar. Madrid no perdona, pero tampoco abandona. A veces te golpea, te quita aire, te lanza al borde del abismo, pero otras veces, cuando menos lo esperas, te pone a las personas correctas en el camino. Samuel arriesgó su vida aquella noche sin saber que estaba salvando la suya propia. Elena fue rescatada del secuestro, pero sobre todo fue rescatada de una vida vacía. Ángel aprendió que el valor no siempre significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Y juntos, construyeron algo que ningún enemigo podrá romper jamás. Ahora quiero preguntarte a ti que estás viendo esta historia. Si estuvieras en el lugar de Samuel, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Crees que el destino une a las personas? ¿O fue solo valentía y corazón? ¿Qué te ha enseñado esta historia sobre la familia, el amor y la humanidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantará leerte. Y si esta historia te ha emocionado, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, deja tu like, comparte esta historia, porque aún quedan muchas historias por contar. Historias de valor, de humanidad, de padres, de amor. Historias que nacen aquí en España.